Gobierna, la ciudad se alegra, y Alajuela necesita hombres de Dios, mujeres de Dios, y desde ya, Señor, oramos por estas elecciones de este 1 de febrero. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios toma el control sobre Costa Rica, y Dios pondrá en esa silla al que tenga el corazón tuyo, al que tenga la gracia tuya y el favor tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Démosle un aplauso a esta familia valiente. Amigo, Dios te bendiga y que te use mucho. ¡Qué lindo! A mí me gusta cuando los hombres de Dios reconocen que Dios es primero. Amén. Bueno, iglesia, mientras ellos pasan allá a su lugar, yo quisiera saludar rápido porque el tiempo, wow, esta adoración, miren, duré no sé cuánto limpiando los anteojos, no miraba nada, lleno de lágrimas, una unción rica, poderosa. Pero si alguien viene por primera vez a la casa, por favor, levántenos su mano, queremos conocerlo, nada más así rapidito. No podemos empezar la prédica sin antes saludarte. Gracias, joven. Aquí tenemos un jovencito, allá tenemos un caballero, gracias. Aquí me señalan a una joven, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá, gracias, caballero. Allá, una familia linda, Dios te los bendiga. Por la derecha, la joven, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A este lado izquierdo no hay nadie. Qué bonito, las visitas sentaron al lado derecho. Bueno, vamos a cantarles. Allá me levanta la niñita, Dios me la bendiga. Dios le bendiga, hermana, gracias por estar con nosotros. La iglesia le canta rapidísimo y ya se vieron dónde se sentaron. Y dice: bienvenidos. Gerald, así lo recibimos en ADEP, con una cantadita. Dame la mano. Los vecinos, los vecinos. La tiene a la par, la tiene a la par. Denle la mano, por mí, denle la mano. Démosle un fuerte aplauso, todos, todos, todos. Bienvenidos. ADEP es un lugar para las instrucciones rápidas. Nada más, cuando los papás estén en la iglesia, les pedimos que controlen a los bebés, a los niños, porque a veces se acercan a la plataforma y le mueven al camarógrafo ahí donde ellos están, y entonces hay peligro de que se caiga él y le caiga encima a su niño. Por favor, ayúdenos con eso. Y otra cosa, de cultura general, cuando una iglesia graba, hay que tratar de no pasar por el frente de las cámaras. Amén. Porque si no, usted va a salir, su cabecita va a salir ahí en la grabación. Va a salir y, ay, mire qué tremendo. Pero, y en vivo y a todo color. Así que estamos en vivo y a todo color para los que nos siguen en redes sociales. Y nosotros aquí amamos predicar la palabra del Señor. Como todos saben, empezamos una nueva serie. Yo no sé quiénes vinieron el martes, pero comencé una serie que se llama Creciendo como Jesús. ¿Alguien vino el martes? Bueno, es una serie de 3 predicaciones. El martes comencé
Ah, bueno, ¿y cuánto les gustan las buenísimas noticias? Iglesia, démosle un aplauso a Dios porque ya pagamos otro año. Dios lo volvió a hacer y lo seguirá haciendo, porque cuando los planes son de Dios, Dios dice sí, amén. Y la muy buena noticia, pero no se lo pasé a Esteban porque ya el tiempo se me fue, es el avance que estamos teniendo. No hemos dejado de construir, los baños siguen avanzando y estamos haciendo casa para quien va a ser nuestro guarda, nuestros cuidadores de la montaña. En los próximos días le voy a estar enseñando un video de cómo va la casa. Eso no es una casa, es un casón. Linda va a quedar esa casa. Y ya tenemos una familia que va a estar ahí instalándose, cuidando la montaña, cuidando ese lugar de Dios, porque este año, escuche bien, es año del asombro de Dios. Alguien diga amén. Tengo 30 minutos para dejarle algo en su corazón. No me puedo detener, pero quiero entrar con este pasaje que usamos la semana del martes, y dice: y Jesús, léalo y Jesús. Los kids pueden pasar. Mientras los kids pasan, los adultos nos quedamos aquí, y creo que los prejos también se quedan con nosotros para aprender a caminar como Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría. Lea conmigo: sabiduría. Casi no escucho. Sabiduría, estatura y en favor para con Dios y los, no escucho, y los hombres. Muy bien, escúchame bien. Quiero iniciar con una historia. Hace algunos años, en una ciudad muy moderna de los Estados Unidos, se inauguró un puente muy imponente, de muchos metros, kilómetros, de muy alto, escuche bien, nivel. Era hermoso a la vista, era bien diseñado, era muy moderno ese puente. Los ingenieros que lo diseñaron aseguraron que estaba listo para ser usado. Dijeron: ya lo podemos inaugurar. Pero pasó algo. Muy pocas semanas después, un día normal, un día de tránsito normal, de tráfico normal, el puente colapsó, se derribó, se vino al suelo. Y los análisis que hicieron los expertos es que no lo botó un terremoto. No hubo ningún temblor, no hubo ningún terremoto, no intermedió ninguna tormenta que debilitara la estructura, ni tampoco fue ningún tipo de sabotaje que hubiese sucedido para que el puente cayera. Los investigadores hicieron el siguiente análisis y llegaron a la siguiente conclusión: el diseño era correcto, era precioso, los materiales eran de buena calidad. Escúcheme bien, pero llegaron a esta conclusión: la estructura interna no tenía capacidad para sostener el peso de lo que estaba recibiendo. Escúchame bien, no cayó porque le faltara buena intención de parte de los ingenieros, no cayó porque no tuviera un propósito bueno, cayó porque le faltaba, escuche bien la palabra, estatura estructural. Y lo mismo pasa en el pueblo de Dios, lo mismo pasa en nuestro crecimiento cristiano. Mucha gente tiene grandes llamados, la gente a veces recibe visiones poderosas, a veces como hijos de Dios se nos abren unas oportunidades gigantescas. Escúchame bien, se nos dan plataformas para crecimiento, pero cuando el peso de lo que se nos asigna es mayor que nuestra estructura, lo que nos ponen encima se cae, se derriba, no sostiene lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces es porque la responsabilidad que nos asignan es mayor a la capacidad que tengo yo de resistir. Muchas veces la presión, el liderazgo que nos dan, las decisiones, las críticas, las expectativas que otros tienen sobre nosotros, hace que nuestra estructura interna vaya perdiendo la capacidad de mantener y sostener lo que Dios tiene. Entonces ocurren los colapsos, ocurren las malas noticias, cuando uno dice: qué raro esa relación de esos, se veía tan fuerte, ¿verdad? Y se quebraron. Es raro ese matrimonio tan lindo, pero se divorciaron, se separaron, los hijos están ahora sufriendo en la calle, la esposa
o el esposo está mal, etcétera, etcétera, es cuando uno dice: ¿qué le pasaría a ese líder? ¿Por qué se desgastó tan rápido? ¿Qué le pasó? Era tan fuerte adorando, era tan fuerte predicando, pero no tuvo estructura para mantenerse, no tuvo capacidad para mantenerse. Matrimonios que no resisten, ministerios que se detienen. Todos los días vemos hasta hombres de Dios grandes, usados por Dios, con grandes ministerios, grandes milagros, sucumbir, detenerse. Algunos caen. ¿Por qué? No es porque Dios falla, porque Dios nunca falla. Voy a decir esto: Dios nunca falla. Es porque el llamado era falso. No, el llamado de Dios era verdadero, era genuino. Es porque la estatura que tenían interna no era lo suficientemente resistente para sostener el peso de lo que se les asignó. Y me encanta Jesús, porque Jesús, antes de hacer milagros, antes de sanar enfermos, liberar, trabajó en su estructura interna. Eso es lo que acabamos de leer. Póngamelo por favor. Usted puede ver que Jesús, antes de aparecer a las masas, antes de sanar enfermos, liberar cautivos, resucitar muertos, Jesús se ocupó en crecer. Aunque no digas amén, pero es poderoso. Jesús se ocupó en crecer. Dice que Jesús crecía, pero no se está refiriendo al tamaño. No está diciendo que Jesús tenía 15 años y luego tenía 16 y luego 17. No se refiere a eso. Se refiere a la estructura que él necesitaba tener para poder sostener lo que el Padre quería hacer a través. Dice: crecía en sabiduría. Y ahí está la primera. El martes, si usted no vino el martes, yo lo invito para que usted medite en ese pasaje. ¿Cómo puedo hacer para crecer como Jesús en sabiduría? Porque la Biblia dice que con sabiduría se construye la casa. ¿Cuántos matrimonios sucumben? ¿Cuántos matrimonios se rompen? ¿Cuántos matrimonios se quiebran porque no hay sabiduría? No porque no hay amor. Y dice acá nuestra segunda enseñanza está basada en la estatura. Diga conmigo: estatura. Y yo empecé a estudiar esto y me di cuenta que no se refería al tamaño de Jesús. Se refería a la estructura espiritual. Se refería a la madurez que se debe tener en este reino, porque en este reino se necesita madurez. En este reino se tiene que desarrollar el carácter para poder generar una estabilidad emocional, para que cuando vengan las pruebas, para que cuando vengan los momentos difíciles, yo pueda, escúchame bien, pasar esa prueba, esa circunstancia, vencer ese gigante. ¿Alguien está conmigo? Es un tema muy importante para la iglesia. ¿Cómo desarrollar mi estructura espiritual? Porque déjame decirte, Dios no solo quiere usarte. Es una realidad que Dios nos quiere usar a todos. ¿Cuántos creen eso? Pero Dios, más que usarte, quiere que tú resistas el uso. ¿Cómo mantener muchos años la llama encendida? ¿Cómo ser efectivo por mucho tiempo? De eso se trata. No es del que empieza, es del que termina. Jesús no dice en Apocalipsis al que empezó, al que intentó. No dice al que persevere hasta el fin, al que venciere. El reino le va a recompensar. ¿Cómo puedo tener una estructura fuerte y poderme convertir en un hombre que pueda resistir procesos? Antes de que Dios te ponga en alto, Dios primero te ensancha por dentro. Antes de usarte, Dios necesita trabajar en nuestro interior. Dios necesita trabajar en mi construcción. Porque lo he dicho, Dios creó el mundo. Usted lee Génesis capítulo 1 y usted dice: y creó Dios las grandes lumbreras, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Dios creó, pero cuando trabajó en el hombre, escúchame bien, dice la Biblia que Dios formó. Y Dios no ha dejado de formarnos, porque dice que el que empezó Él está formando en usted y en mí una estructura rígida, sólida, para poderte usar en Costa Rica, en las naciones, en tu familia, en la empresa, con tus amigos. Yo no sé si usted me está escuchando. Lo que Dios está formando en ti no se va a caer. Lo que Dios está formando en ti va a permanecer mucho tiempo fuerte y rígido. Alguien dígame. Entonces yo empecé a estudiar cómo es que Dios trabaja las estructuras de sus hijos, y me encuentro con David. A David Dios primero lo ungió. Y cuando usted y yo vinimos a Cristo, fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Hay una verdad hermosa: todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero no todo queda allí. David fue ungido, y lo voy a llevar rápido ahí porque no sé cuánto tiempo me va a dar si no continúo el martes con esta serie. Y dice: y Samuel tomó el cuerno y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a todos sus hermanos. Y mire lo que dice ahí: el Espíritu del Señor vino con.
El Espíritu Santo vino con poder sobre Jesús, también vino sobre David. Y desde ese día estuvo él, ¿quién? El Espíritu Santo con David. Pero lo extraordinario es que Dios no se quedó con ungir a David. Dios trabajó en David. Dios formó en David el hombre conforme a su corazón. La segunda cosa que usted estudia en el libro de Samuel, capítulo 16 y verso 13, es que Dios trabajó en el carácter de David. ¿En el qué? No estamos hablando de temperamentos, estamos hablando de carácter. Carácter. Y lo he predicado otras veces. Dice primera de Samuel capítulo 24 verso 6: y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Lea conmigo: al rey. Es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo. ¿Qué dijo? Yo no debo. No que no puedo. Yo no debo hacer nada. ¿Hacer qué? Contra él, porque él es el elegido del Señor. Y la pregunta es: ¿cómo te das cuenta cuánto has crecido en tu carácter? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algo malo, cuando alguien habla de ti, cuando alguien murmura de ti. ¿Cómo reaccionas? David empezó a ser formado en el carácter porque Dios necesitaba un rey que gobernara con justicia. Y todos sabemos que David fue perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl no quería hablar con él. Saúl no quería tomarse un café con David. Quería matarlo. Quería cortar su vida de este mundo. Pero miren cómo reacciona un hombre con carácter. Yo no debo hacer nada contra él. ¿Cómo reacciona usted ante los mantos, ante los llamados, ante los hombres de Dios, ante sus líderes, ante las personas que Dios puso a trabajar para formarte? ¿Cómo eres tú con ellos? Si usted piensa como David y usted dice: yo no puedo hablar de mi líder, yo no puedo hablar del pastor, yo no puedo hablar de esa iglesia, yo no puedo hablar de ese profeta, yo no puedo hablar de los hombres de Dios, es que tu carácter está siendo formado, estás madurando, te estás dando cuenta que uno no puede hablar de lo que Dios ya ungió, a lo que Dios escogió. Yo no sé si hay alguien que puede levantar un aplauso a Dios en esta hora. Eso es parte del carácter. ¿Cómo me comporto cuando los que decían ser mis amigos ya no son tan mis amigos? Yo me he dado cuenta que Dios me ha trabajado el carácter por 8 años aquí fuertísimo. Cuando veo que los que se sentaban en la mesa y metían la mano en el plato una y otra vez, ¿cómo reacciono? Los bendecimos, oramos por ellos, porque yo reconozco, escúchame bien, que cuando alguien tiene carácter no habla de lo que Dios ungió, no toca lo que Dios ungió. Sigo avanzando. Y otra cosa que Dios estaba trabajando era en el corazón, la estructura interna de David. Mire qué belleza. Le estoy hablando de llaves. Y los pastoreó conforme a y los guió con la pericia de sus manos. Yo pensé que había pasado, pero antes dice: Dios eligió como su siervo a David. No sé si arriba no lo recibieron, pero Dios, gracias, me dieron la última parte. Dios eligió como su siervo y lo sacó de los rediles de las ovejas, lo quitó de andar cuidando los rebaños y le encargó ser ¿de quién? De su pueblo Jacob, y de Israel su posesión. Y David cuidó, y dirigió al pueblo de Dios con. Ahí es cuando Dios trabaja al hombre. Cuando deja la persona sus viejas mañas, sus viejas conductas, y empieza a ser transformado. El que roba, dice la Biblia, ya no robe más. El que antes hacía daño ya no puede, debe modificar sus acciones. Y yo veo aquí que David se graduó porque dice la Biblia: y cuidó y dirigió al pueblo de Dios con honestidad, con inteligencia. Dios nos da inteligencia, Dios nos da sabiduría para poder gobernarnos a nosotros mismos. El hombre grande es el hombre que sabe dominarse a sí mismo. Es el hombre que sabe, escúchame bien, poner freno en momentos donde pareciera que otros no lo pueden hacer. ¿Alguien está conmigo? Eso se llama estructura interna. David fue ungido de joven, pero fue probado en lo oculto. ¿En dónde?
David fue probado una y otra vez, fue perseguido injustamente y fue formado en el desierto. Los grandes hombres de Dios se forman en el desierto. Usted quiere tener un ministerio grande, aprenda a amar el desierto, porque en el desierto se formaron los mejores ministerios, los mejores hombres, los libertadores, los hombres que hacían bajar fuego del cielo, fueron hombres de desierto. Dios está llamando a una iglesia a entender que los desiertos no son malos, los desiertos son mi escuela de graduación. Alguien diga amén. Dios con David no se apresuró a ponerle una corona encima. Dios primero se apresuró a trabajar en su carácter inmaduro. Dios primero, escúchame bien, trabajó en su estructura interna. Porque si David seguía siendo como era, se hubiera convertido en un hombre muy poderoso para destruir. Imagínate, con esa unción, con esa manera de pelear que hasta los gigantes le tenían miedo. Hombre valiente, pequeño pero valiente. No tenía miedo a nada. Imagínatelo si no hubiera tenido un corazón correcto. ¿Por qué Dios muchas veces no nos pone en posiciones o no nos da cosas? Porque no tenemos el corazón correcto, no porque Dios no quiera. Dice la Biblia que a todos les dio dones. ¿A cuántos? Pero a todos les dio de acuerdo a la capacidad. Cuando tú aumentas tu capacidad interna, tú puedes recibir más del cielo. Mira aquí, escúchame, no todo lo que Dios te promete es para hoy. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra de restauración familiar? Tal vez esa se va a acelerar, pase hoy, pase mañana. Pero si no es hoy o mañana, escúchame, no todo lo que Dios promete es para hoy. Tiene un tiempo de proceso. El retraso muchas veces es misericordia, no es olvido de Dios. El que Dios muchas veces nos retrase respuestas, no es que Dios se olvidó, es que Dios está trabajando primero. Es lindo, me encanta cuando alguien agarra una palabra, sabe que Dios está trabajando, que Dios dice, Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando primero. Vamos, denle un aplauso a Dios. Wow. Hay una presencia de Dios exquisita en esta mañana. Escúchame, ¿sabes por qué? Dios primero trabaja en quien tú eres para luego ampliar lo que tú tienes. Primero tiene que trabajar en quién soy. Este reino, ayer estuvimos reunidos con los matrimonios, tuvimos una sesión tan linda, se vienen cosas tan grandes para los matrimonios de ADEP. Este año hacemos nuestro primer campa, su primer retiro. Escúchame. Y le decía yo a ellos, recuerden que ustedes son el mensaje. El problema es cuando pensamos que como yo no predico, yo no porto un mensaje. No, usted se equivoca, aunque usted no predique, usted es un mensaje. Y por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia, por los mensajes que ve, pues que decodifican muchos, que dicen, con ese testimonio para ser así mejor me quedo en el mundo. Tenemos que ser un buen mensaje, tenemos que ser una carta abierta, decía Pablo, una carta que la gente pueda leer y diga, yo quiero lo que tú quieres. Amén. Número 2, la estructura o la estatura se desarrolla en lo cotidiano. ¿Sabes cuándo Dios te trabaja? Todos los días. Toque al que está a la par suya y dígale, Dios te está trabajando. Toque al del otro lado, dígale, Dios te está trabajando. ¿Por qué? Mira lo que dice la escritura, el que es fiel en lo muy, también en lo más es fiel, y el que en lo mucho es injusto, también en lo más es injusto. Esto habla de estatura espiritual. La estatura espiritual no se demuestra en un día, se demuestra en el pasar del tiempo. Nuestra construcción interna se evidencia día a día. En nuestro día a día, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo somos con los que están a nuestro alrededor. Ahí es donde se da cuenta uno qué estructura tiene esa persona. Se revela lo que usted es cuando nadie lo está aplaudiendo. Ahí es donde nos damos cuenta de cuánto hemos crecido. A mí me gusta Daniel porque Dios lo trabajó. Dios tuvo que trabajar a Daniel también para construir en Daniel ese joven que, por cierto, estuvo con 3 diferentes gobiernos. Mira, cuando Dios ama a un joven, cuando Dios ama a un hombre, mira el corazón. Daniel estuvo con 3 gobiernos seguidos.
Porque Dios lleva a sus hombres también a posiciones de gobierno. Porque Dios es gobierno. Porque Dios es ley. Porque Dios es legislación. Escúchame. Y dice la Biblia que Dios llevó a Daniel, porque Daniel lo primero que tuvo que tomar fue una decisión. ¿Cómo Dios trabaja con usted todos los días? Viéndote qué decides cada día. Dice que Daniel decidió no contaminarse. ¿Qué dice? Por cierto, hoy estamos terminando los 21 días de ayuno de Daniel. Y felicito a los que lo hicieron. Bendigo a los que lo intentaron. Porque es muy duro. Hablé con un pastor de 20 años de pastorear una iglesia muy grande, muy fuerte, y me dijo: el ayuno de Daniel es solo para campeones. La verdad que sí. Yo estoy soñando con algunas cosas más tarde. No sabe los planes que tengo para hoy, pero no se los voy a decir porque hay algunos que están igual que yo, sufriendo un poquitico. Pero mira, Daniel también tuvo testimonio. ¿Qué tuvo Daniel? Dice que no podían acusarlo de nada. Oiga, qué nivel de estructura, ¿eh? Que lo estudiaron. A Daniel lo estudiaban los sátrapas, los agoreros, los hechiceros, los diablos, los feos. Todos estaban viendo su comportamiento. Qué hacía desde que se levantaba, qué hacía durante el día, qué hacía en la noche. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que no encontraron una sola queja. Eso es tener una estructura espiritual fuerte. Eso es tener una construcción fuerte interna. ¿Sabes qué demuestra el libro de Daniel? Que Daniel tenía una disciplina espiritual. Los hombres de Dios tenemos que desarrollar una disciplina. Hablaba con un hijo aquí ahorita, Luisito, y me decía: pastor, este ayuno me enseñó disciplina. Claro que te enseña disciplina. Claro que tienes que decirle no a lo que todo el mundo le dice sí. Fácil es tomar café con un buen baguette así. Pero donde no hay harina, no hay huevo, no hay leche, no hay carne, no hay pollo, no hay pescado, no hay atún, puro patacón. Me dice experto en patacones. Frijoles molidos. Nadie me dé frijoles molidos, por favor. Cosa más fuerte. Eso es fácil. Comer lo que todos comen es fácil. Daniel tuvo disciplina. Daniel dice: yo no soy igual a ellos. Yo no como igual a ellos. Yo no me comporto igual a ellos. Yo tengo un Dios al quien yo sirvo. Yo tengo un Dios a quien amo. Yo tengo un Dios a quien busco en lo secreto. Yo tengo un Dios al cual honro. Hay una generación que se tiene que levantar, que diga: yo soy diferente. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una estructura de Dios. Alguien dice amén. Y por eso estamos aquí construyéndonos hoy. Hoy estamos creciendo más. Hoy usted de aquí se va a ir diciendo: yo soy diferente. Diga conmigo: yo soy diferente. Él decidió no contaminarse cuando nadie lo obligaba a él. ¿Sabes? Es lindo que nadie obligara a Daniel. A Daniel no lo pusieron entre la espada y la pared y dijeron: Daniel, tiene. No, él dijo: yo decido. Es mi propia voluntad. Y la disciplina privada que él tuvo le trajo autoridad pública. ¿Quieres autoridad? ¿Quieres ser usado por Dios? Escucha bien: aprende disciplina espiritual. Mira lo que dice el libro de Daniel. Mire qué belleza. Entonces los gobernadores, no estamos hablando de cualquier hombre ahí, no estamos hablando de los hermanitos del barrio, los hijos de Chencha. No. Los gobernadores, los que estaban a la par del rey, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero no hallar ocasión alguno, porque él era alguien que tiene una estructura en Dios fuerte, es fiel, es leal a Dios, a una visión, a sus pastores, a su líder, a su jefe, a la empresa que le dio. ¿Alguien está conmigo? Es que esto es aplicable para todas las áreas de nuestra vida. La estructura o la estatura se manifiesta en hábitos constantes. ¿Cómo? Me encanta porque ahora estaba escuchando: pastor, este ayuno me dejó 8 kilos menos. Ese no fue el motivo por lo que lo hicimos. No hicimos la dieta de Daniel. No.
Pero como consecuencia de la disciplina, algunos mejoraron hábitos y me dijeron: pastor, ya estoy empezando a amar las ensaladas. Ahora voy a comer ensalada, pero le voy a poner un pedacito de pollo. Disciplina hasta en esto, porque esto que usted tiene aquí es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo se cuida, se ama, se valora, porque el Espíritu Santo te va a usar por muchos años. No te quiere enfermo, no te quiere doblado, no te quiere herido, no te quiere hospitalizado. Dios quiere que tú aprendas por medio de la disciplina a cuidarte para que seas usado por Dios. Alguien diga amén. Entonces ahora escucho a algunos. Ahí está sonando la voz de Dios. Ahora escucho a muchos decir: me voy a cuidar. Ya les quedan las camisas que tenían guardadas. Ahora la que hay que deshacerse es de la ropa grande, porque esa mentalidad de decir: yo espero que un día me quede, es decir, yo voy a volver atrás. No. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabes que la disciplina es puntualidad? Yo he visto gente aquí venir a la iglesia, el culto es a las 10, 10:30. Eso es disciplina. Vaya al teatro y trate de entrar un minuto tarde, se queda afuera, no lo deja. Y entonces pregunto: ¿qué? ¿El reino es más excelente? ¿El mundo es más excelente que el reino? ¿No le parece que nos hace falta un poco más de valorar los tiempos con Dios y los tiempos que Dios nos regala? Honrar a aquel que está aquí. Yo no vengo temprano por el pastor, vengo temprano porque Dios está aquí, porque Dios me está esperando, porque voy a adorar al más grande, al más supremo, al que merece gloria, honra, poder y alabanza. Alguien dele un aplauso al Señor. Disciplina es orden. ¿Qué es? ¿Y cómo es posible que a veces nos encontremos chicles pegados debajo de la silla? ¿Cuál hermano hace eso? No me diga cuál. Tócate algo, hijo, porque se puso lindo esto. ¿Por qué? Porque en mi casa yo no pego chicles debajo de la silla y en la iglesia sí pego. ¿No le parece que nos falta una cultura de disciplina y de honra? Los baños hablan de la cultura de mucha gente. El crecimiento interno también nos hace ser buenos administradores del tiempo. ¿De qué? La Biblia dice: aprovechando bien yo no sé, Gerald, cuando yo estaba más pequeño y en mi casa ahí por el barrio habían unas iglesias de sanidad divina, y por cierto no sé si existen todavía. Así se llamaban, sanidad divina, porque se supone que ahí oraban todos los días por la gente y se sanaba. ¿Sabe cuándo tenían culto? Pregúnteme, pastor, ¿cuándo? Todos los días. Y yo pasaba por la iglesia del pastor y yo veía la iglesia llena. Yo decía: wow, esta gente no se cansa. Yo no era cristiano, yo me burlaba de ellos, pero yo decía: oiga, esta gente todos los días viene aquí. La iglesia tiene 2 cultos, martes y domingo. La iglesia el domingo linda, llena, adoradores. Los martes, toque al que está a la paso y dígale: Dios te está hablando, mijo. Entonces, en vez de que la iglesia tenga más cultos, más bien tenemos que ir para atrás, quitando los cultos. No, tenemos que aprender a tener buena administración del tiempo, porque Dios merece todo el tiempo. Dios no merece tiempo, Dios merece todo y el mejor tiempo de tu vida y de mi vida. Aprende a amar los días en que nos reunimos a crecer como iglesia. Jesús siempre estaba en el templo. Es más, un día se le perdió a los papás porque estaban en el templo. Hoy los jóvenes se te pierden porque nunca te ven en el templo. Tengo que estar orando por los papás de muchos porque sus hijos no están en casa, y no precisamente porque sus papás tienen una cultura de venir a la casa de Dios. Enseña a tus hijos a amar la casa de Dios, y cuando sean grandes nunca dejarán de congregarse. Serán los fieles, serán los servidores de la iglesia. ¿Alguien está conmigo? Tenemos que aprender a tener coherencia entre nuestra fe y nuestra conducta. Dios nos da equilibrio. Diga conmigo: equilibrio. Y por último, lo espiritual no reemplaza, escúchame bien,
lo disciplinado. Yo conozco gente, escúchame bien, es muy espiritual, pero muy poco disciplinados. Y son dos cosas básicas, importantes dentro de nuestra cultura de reino. Voy a decírselo así en pocas palabras: la unción no sustituye el carácter. Por eso estamos teniendo tantos problemas hoy. Mucha gente ungida, pero no tienen carácter. Póngase de pie, por favor. Voy a ser buen administrador. Empezamos a las 10. Son las 12. Me faltó un punto, pero le prometo que el martes se lo voy a dar. Nada más lo voy a poner aquí, porque estamos hablando del carácter de Jesús, del crecimiento de Jesús. Cómo crecer como Jesús. Por cierto, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Hoy estamos estudiándolo a Él, cómo era Él. Me ponen el título del tercer punto, por favor. Nada más para dárselo a la iglesia. Dios usa. ¿Qué usa Dios? Bendigo a todos los que están presionados. Pastor Viera, ¿cómo? Te bendigo porque Dios usa la presión para aumentar tu capacidad. Si Dios no te presiona, si no hay proceso, no hay altura, no hay longitud, no hay anchura, no hay estructura rígida. Yo doy gracias a Dios por cada prueba que he podido pasar, porque cada prueba me ha dado carácter. ¿Alguien me escuchó? Así que el martes, si usted ha estado en pruebas, en circunstancias difíciles, escúcheme bien, vas a tener que aprender que la presión no viene para destruirte. Dios no presiona a nadie para destruir. Dios presiona ministros del fuego para usarlos. Denle un aplauso a Dios, vamos. Cierre sus ojos, levante sus manos un minuto. Solo cierro con esta frase para lo que se viene el martes. Yo quisiera ver la iglesia al doble del martes como está hoy. Escúchame. Si la presión te quiebra, llévese esto, vaya pensando en, si usted ha estado en una prueba, si usted ha estado presionado, si usted ha estado pasando por el desierto y todavía la presión te quiebra, te hace pensar en devolverte, y has dicho con tus propias palabras: mejor estaba en el mundo, por eso antes estaba mejor que ahora. Si la presión te quiebra todavía, te voy a decir una verdad: no has crecido lo suficiente. Todavía te falta crecer un poco más. Venga el martes, porque te voy a dar herramientas para aprender a sacarle provecho a la presión. ¿Me escuchó? Cuando Dios está trabajando, es porque Dios va a hacer algo grande. Levante sus manos. ¿Se sabe eso?